Hola chicos, ya está aquí otra vez la pirata gafapasta. Continuamos con la Edad Media. Ya hemos visto que la vida de la Edad Media era bastante chunga, ¿eh? Lo hemos visto en la clase anterior, que no era como en los cuentos de Disney, esto de las princesas maravillosas y los príncipes fantásticos y todo eso. No. Era bastante, un poquito más difícil. Hoy vamos a hablar de la literatura en la Edad Media. Bueno, como comprenderéis, ya hemos visto que los niños trabajaban desde muy pequeños, y la verdad es que la mayoría no sabía leer y escribir, iban a la escuela muy poquito. La mayoría trabajaban desde que eran chiquititos. Y entonces, ¿cómo aprendían las cosas? Bueno, pues de una forma muy sencilla, a base de tradición oral. Eran cosas que iban pasando de padres a hijos, historias que se iban narrando de padres a hijos. Y estas historias normalmente eran en verso. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil de aprender. Cuando tú aprendes algo en forma de poesía, es mucho más fácil de aprender. Y entonces, pues lo aprendían en forma de verso o en forma de canción. Por ejemplo, en la parte de León, aunque estas reuniones se hacían en toda España, ¿vale? Y en toda Europa, en la parte de León había unas reuniones súper chulas que se llamaban los filandones. Y esto era que cuando la gente terminaba de trabajar en el campo, y llegaba la noche, ya oscurecía, entonces se reunían en una casa y las mujeres se cogían pues sus cosas para coser, y para tejer y tal, y allí se reunían las mujeres y se reunían los niños y los hombres también, ¿no? ¿Y qué hacían? Porque hacía frío, entonces hacían una hoguera, y entonces ¿qué hacían? Contar historias. Y esas historias que contaban eran historias que podían haber ocurrido ahora mismo o que eran pues de sus antepasados, y se iban contando esas historias para que los niños las aprendieran también y que a su vez, cuando ellos fueran mayores, se las contaran a sus hijos. Era una forma de transmitir las historias de padres a hijos, ¿no? En forma de tradición oral. Estas reuniones, por ejemplo, se llamaban en muchos sitios filandones. Nosotros en los cuentistas hemos recuperado los filandones y a veces en la biblioteca los hacíamos, ¿verdad? Para contar cuentos. Bueno, no solamente se transmitía de forma oral de esa manera. Por ejemplo, los ciegos, pues claro, no podían trabajar, era muy difícil, ¿no? No existía la ONCE, ni existían esas cosas que podían ayudarles a buscarse la vida. Y entonces era tradicional también que los ciegos fueran de pueblo en pueblo contando historias. A esto se llamaban los romances de ciego. ¿Cómo lo hacían? Pues llevaban, por ejemplo, un pliego, ¿vale? Con una especie de cómic donde narraba la historia. Y entonces ellos llegaban a un pueblo, claro, la gente que estaba ávida de tener noticias y de que les contaran historias, porque no era como ahora, no había tele, no había radio, no había nada de esas cosas, que en un momento no había YouTube, donde podías ver historias y tal. Bueno, pues entonces ellos lo que hacían era, colocaban aquí al lado su pliego, y iban contando la historia también en forma de verso. En la clase os he dejado un ejemplo, ¿vale? Iban transmitiendo, pues, tanto historias inventadas como leyendas, como cosas que habían pasado a lo mejor 3 pueblos más para allá, Y entonces así la gente se enteraba pues de las cosas que pasaban, eran como los periódicos de la época, Ellos iban narrándolas también normalmente en forma de verso, y algunos son muy divertidos. Os he dejado la fiera currupia, ahí abajo, para que escuchéis cómo podía ser un romance de ciego, Hay una plaza, todo el mundo arremolinado escuchándole. Luego ya cuando terminaba, lo que hacía ese ciego era vender esas mismas historietas, las vendía en unos pliegos, ¿vale? Que se ponían con una cuerda, que estaban sin encuadernar ni nada, eran unos pliegos ahí y tal, y entonces los vendían y la gente se los compraba. Claro, estaba en forma de cómic porque la gente no sabía leer, y entonces así se enteraban con los dibujitos, pues se iban enterando, de qué era lo que pasaba. Esto es otra forma de tradición oral. También, por ejemplo, estaban los trovadores, que inventaban historias, inventaban canciones, iban cantándolas, ¿vale? También de pueblo en pueblo. Y esto sería lo que es la tradición oral. Ah, y otra cosa fantástica que me encanta, ¿vale? Que eran las canciones de trabajo. Fijaos, por ejemplo, cuando las mujeres tenían que hacer el pan, pues se juntaban todas, ¿vale? Para hacer el pan. Ya sabéis que hacer el pan, amasar, es un poco rollo, porque tiene que estar ahí
ahí y golpeando y tal. Si habéis hecho galletas alguna vez o habéis hecho pan, en este confinamiento, que muchos han hecho pan, pues sabréis que lo de amasar es un poco trabajoso. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Inventaban canciones que les ayudaban a realizar esos trabajos. Y entonces ellas, pues las iban cantando mientras estaban trabajando. Ahí os he dejado también, porque hace 4 años vinieron a vernos a nuestros encuentros con el autor, el grupo Verum, para enseñarnos cómo eran esas canciones de trabajo que formaban parte de la tradición oral. Y os he dejado, por ejemplo, pues una de las canciones, un vídeo donde en el CEIP Fran de Moratín vinieron y nos enseñaron cómo eran las canciones de panaderas y cómo era el pandero cuadrado, que también lo tocaban las mujeres, ¿vale? Claro, es que en aquella época pues no te podías comprar una entrada para un concierto, ¿eh? Entonces, ¿quiénes eran los que cantaban? Pues los que cantaban eran la gente del pueblo, que tenía sus propias canciones y era una forma también de transmitir las cosas que conocían, los conocimientos. Mola. Es que lo de la tradición oral mola un montón. De hecho, que sepáis que muchos de estos cuentos que vosotros leéis, ¿vale? Son cuentos que vienen de la tradición oral y que luego gente como los hermanos Grimm lo que hicieron fue recopilarlos, escribirlos y unirlos en un solo libro. Y de esa manera hicieron recopilaciones de cuentos de la tradición oral, pero que venían de los abuelos y de los tatarabuelos y de los requete tatarabuelos, O sea, que sepáis que muchos de los cuentos que vosotros leéis o que os han leído cuando erais pequeños, cuando estabais en la cama, vienen de hace la pera de tiempo. Y que han llegado hasta nosotros gracias a la tradición oral. Bueno, ¿pero qué pasaba con los libros? Porque también había libros. Claro, los libros era difícil porque, claro, no había imprenta. Y entonces, claro, pues para copiarlos, ¿cómo había que copiarlos? Pues había que copiarlos a mano. Es que no quedaba otra. ¿Y quiénes eran los que estaban encargados de hacer esos libros? Pues la gente que sabía leer y escribir, que normalmente era la gente de iglesia, eran los monjes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esos libros? Bueno, pues resulta que en los monasterios había una sala, que era el scriptorium, donde estaban los monjes encargados de copiar los libros. Se copiaban a mano. Y eran preciosos. Es lo que nosotros llamamos códices, ¿vale? Porque son libros muy antiguos, manuscritos, escritos a mano, que tenían una letra súper chula, que os he dejado abajo también unos vídeos y unos ejercicios para que podáis copiar esa letra gótica tan chula, ¿vale? Y que además eran auténticas obras de arte porque estaban miniados, ¿vale? No era fácil. Vosotros imaginaos lo que tiene que estar horas y horas, ahí copiando, con la poca luz que entra, por ejemplo, por las ventanas de un monasterio, con un frío que pela en invierno, porque además los monasterios solían estar ahí en mitad del campo, no había calefacción ni había nada de nada, horas y horas. Bueno, era tan doloroso ser amanuense, que en muchos de los códices se han encontrado en los bordes, se han encontrado frases de esos monjes diciendo: no aguanto más, no puedo soportar el frío, y cosas así. O sea, fijaos, que no era fácil, no era nada fácil. Bueno, luego estaban los que hacían las miniaturas que eran esos dibujos tan preciosos que había rodeando los textos, y que se llaman miniaturas no porque fueran pequeños, sino porque estaban realizadas con minio, que les daba ese color así como rojizo, ¿vale? Y de ahí viene la palabra miniatura, que como además eran pequeñitas, pues ya nos hemos quedado con miniatura como pequeño, pero en realidad viene del color minio que se utilizaba para hacer esas preciosas dibujos, ¿vale? En los códices. Vamos a aprender, en las manualidades os he dejado a hacer un pergamino, ¿vale? Súper chulo, que podéis luego regalar, porque vais a aprender a escribir en letra gótica. Vais a aprender lo que es una letra capitular, que eran súper chulas las letras capitulares, y vais a poder escribir vuestro nombre en letras capitulares. Y vais a aprender a hacer un pergamino. Así que fijaos qué regalo más chulo que podéis hacer a cualquiera o a vosotros mismos. Bueno, que me enrollo demasiado. Que nos vemos.